Y el tema que estuvimos tocando, hermanos, es que nosotros en la mayoría no entendemos, hermano, cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, amén. Decíamos, hermano, que a veces creemos que los mandatos de Dios los confundimos, hermanos, con lo que es el propósito, amén. Tenemos muchísimos mandatos, hermanos, tenemos comisiones, pero en sí no son el fin, hermanos, amén. El fin es, como decíamos, como estamos poniéndole esta vez, es trascender, hermanos, amén. Dios busca algo de nosotros, hermano. Acabamos de leer una escritura, hermanos, muy explícita en ese sentido. Y decía ahí, hermano, que de qué estaba hablando, hermanos. La lectura que acaba usted de leer. ¿Estaba hablando de odres o estaba hablando, hermanos, de unas botas que eran de tela, hermanos, que se hacían para guardar ¿qué? El vino, hermanos, amén. Y nos decía ahí, hermanos, que no se podía echar vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? Porque se rompe, hermanos. Y decía, pero si echan vino nuevo en odre nuevo, dice, se conservan los dos. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, uno de los propósitos, o si no es que es el propósito de Dios, hermanos, en nuestras vidas, es que nosotros seamos transformados, hermanos, que trascendamos, amén. Que seamos esos odres nuevos, hermano, donde se puede echar vino, ¿qué? Nuevo, amén. Y que ese vino, hermano, no nos vaya a romper, no nos vaya a despedazar, porque ese vino no puede estar en nosotros. Dios no haría algo así con nosotros, hermanos, amén. Nosotros a los niños, hermano, no les damos comisiones ni les damos cosas con las cuales se puedan dañar, amén. Yo creo que nadie de ustedes le da a un bebé, hermano, de 2 años, yo les digo por mi nieto, un encendedor para que encienda la estufa, ¿o sí? ¿Es porque la estufa es mala, hermanos? Es porque el fuego es malo. El fuego nosotros lo tomamos, hermano, para hacer nuestros alimentos, para muchísimas cosas, hermanos. Entonces el fuego no es malo, simplemente que un bebé de 2 años, hermano, no está preparado para encender una estufa. ¿Verdad que no? ¿O sí? Hay veces que lo hacen, hermano, y hay personas que los enseñan, mas no es adecuado, hermanos, porque su mentalidad todavía no da para que estemos dándole una tarea de ese tipo a un niño. Entonces, aunque son cosas buenas, hermanos, son cosas que no podemos soltar a un niño. Aquí habla de odres viejos y yo le estoy dando una comparación de un niño, porque también nos habla de herederos, hermano, la palabra de Dios. Y también dice que como herederos, mientras seamos niños, hermano, no se nos puede entregar la herencia, que tenemos tutores para que estén manejando, hermanos, amén, esos valores, hermanos, o esa herencia que Dios nos puede dar. Yo muchas veces, hermano, he escuchado que me piden y me dicen, pídale a Dios que me dé sabiduría, ¿sí? Y la sabiduría, hermanos, es un vino nuevo. Los dones espirituales es vino nuevo, hermanos, amén. Y no cabe, hermano, en un odre que no está preparado para recibirlo, amén. Entonces yo puedo orar mucho y puedo pedir mucha sabiduría para usted y puedo pedir dones para usted, puedo pedir muchas cosas, hermano, pero simplemente el Señor, cuando yo le pida eso, voltea y ve el vaso y dice, el vaso no está preparado. Usted es salvo, sí, pero no está preparado para recibir ese vino nuevo. Porque necesita trascender, porque necesita caminar, porque necesita transformarse, hermanos, amén. Vamos a ver, hermanos, algunos pasos, hermanos, que nos van a ayudar conforme, hermano, Génesis 12. Aunque primero vamos a estar en Génesis 11, 31 al 32. Vamos ahí, por favor. Génesis 31 al 32. Dice en el 31, hermano, dice, y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde murió?
En Tare, en Harán. Tare, hermanos, era el papá de Abraham. No sé si lo han leído ahí, pero Tare era el papá de Abraham, hermanos. Y como papá de Abraham, yo no sé si el Señor lo llamó, hermanos, pero él está diciendo que él de repente quiso salir, hermano, y irse ¿a qué tierra? A Canaán, hermanos, pero ¿dónde se quedó? En Harán. Entonces, tenía muy buena intención, hermanos, él iba a la tierra donde después su hijo es llamado, que ahorita vamos a leer, pero él se quedó en Harán. Salió ciertamente de su tierra, pero se quedó en Harán. Ahí se quedó. No trascendió, hermano, no caminó más allá. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, estamos llamados a trascender más allá, hermanos, de la salvación. Más allá de la salvación, hermanos, es vivir en la herencia que el Señor nos ha dado. Amén. ¿Estamos seguros de nuestra salvación? Claro que estamos seguros. Si mañana nos morimos, vamos al cielo. Pero con ese regalo de la salvación, hermano, vienen muchos otros regalos. Pero si nosotros somos odres viejos, hermano, no podemos recibir ese regalo. Amén. Ese regalo que nos lleva más allá. Entonces aquí podemos ver, hermano, cómo este hombre se atoró. Ahí se quedó el papá. Ahora vamos a Génesis 2, hermano, y vamos a ver desde el verso 1. Y aquí, hermanos, vamos a encontrar cómo se hacen las cosas, hermano, o a seguir una pequeña guía de cómo se hacen las cosas, hermano, para trascender. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para que se cumpla ese propósito divino. Nosotros en el camino en Cristo, hermano, nos enfrentamos con varias pruebas. Unas chiquitas, unas muy grandes, hermanos, amén. Unas, como dijimos la vez pasada, que son unos picos grandes, hermano, como cuando a Esther le dijeron, tienes que ir y presentarte delante del rey y decirle que nos quieren matar a todos, y Esther no, decía, yo todavía no me siento capacitada, necesito que él me llame. O sea, ella tenía que brincar, hermanos, un montón de obstáculos para presentarse enfrente de su rey y decirle lo que estaba pasando. Pero Dios, hermano, sabe cuándo ya estamos preparados. Su tío le mandó decir, ¿cómo sabes si para esto te ha preparado el Señor? Por eso te trajo a ser reina. Amén. Porque ibas a pasar por esto y este es el momento. Pero ¿qué es ese momento, hermanos? ¿Qué es ese pico? Es esa prueba, hermanos, donde el Señor dice, ya estás preparado. De ahí para adelante ya no se dice de Esther nada, hermano. Solamente que yo creo como en los cuentos que vivió feliz por siempre. Porque ella alcanzó ese momento, hermano, donde Dios vacía de su vino, hermanos, de ese vino nuevo sobre el odre viejo, hermano, y donde ahí para adelante empezamos a caminar realmente, hermanos, bajo la bendición de Dios. Amén. Entonces, ella lo hizo así. Ahorita vamos a ver otras cosas. Ya está allí en Génesis 12. Vamos allá al verso 1, hermano. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham. ¿A quién le dijo, hermanos? Al hijo de Tare. Vete, ¿de dónde? De tu tierra. Primero vamos a ver esto. Le dijo para que trascendiera, para que alcanzara ese propósito, hermanos. Le dice, vete de tu tierra. Vamos a ver, hermanos, que en realidad le está diciendo, en realidad el Señor quiere que todos salgamos de Guadalupe, quiere que salgamos de Zacatecas. Y le dice a este hombre, le dice, vete de tu tierra. Encontramos, hermanos, una palabra que quizás sea la antecesora de tierra, que en latín es homini, y que esta podría venir de homus, que significa tierra. ¿A qué voy con esto, hermano? Homino significa hombre. Cuando le está diciendo, sal de tu tierra, hermano, o ¿qué nos está diciendo a nosotros cuando sal de tu tierra? Nosotros no vamos a salir de la tierra. Quizás Jehová lo que nos está diciendo es sal de ti mismo. Abraham, sal de ti mismo. ¿Cómo salgo de mí mismo, hermanos? Salgo de mi voluntad. Amén. Salgo de mis ideas. Salgo de mis ambiciones. Si no son ambiciones que van dirigidas por Dios. Salgo de mis pensamientos, salgo de mis tradiciones. Veamos Lucas 6:38, por favor me lo lee. Y Lucas 22:42. Uno de los primeros pasos, hermano, que debemos de considerar para que ese vino nuevo, hermano, sea derramado en nosotros es sal de tu tierra. O sal del hombre, o sal de ti. A ver, vamos a leer Lucas 6:38.
Quizás muchos de nosotros, lo decíamos la vez pasada, hermano, nos tiráramos en el suelo y hiciéramos una pataleta y dijéramos: no, Padre, no quiero que suceda así, cambia la forma. Podemos hacerlo de otra manera, pero Él dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, Él es Dios, pero tenía, hermanos, antes de venir a la tierra, un lugar hermoso, una posición hermosa. La deja, hermanos, amén. Era el Rey del universo, es el Rey del universo, pero Él vino, hermanos, y se degradó a ser un hombre, hermanos, amén. Como nosotros, por amor a nosotros, y verdaderamente, hermanos, Él salió de sí mismo, dejó su trono, dejó su lugar, dejó, hermanos, todo aquello que lo hace grande y que lo hacía grande, hermano, para venir a igualarse con uno de nosotros, amén. Para que hombres como nosotros, hermanos, lo mataran, lo crucificaran y lo vituperaran, lo escupieran, lo crucificaran, hermano. Entonces, ¿salió de Él mismo o no salió de Él mismo? Veamos Filipenses, hermano, 2:7. ¿No es eso, hermanos, un ejemplo grande de que sí, Dios busca eso en nosotros, que es su voluntad y que Él mismo nos dio el ejemplo? Dice que no escatimó, hermanos, en dejar de ser lo que era para hacerse como nosotros. Nosotros tenemos que dejar, hermano, lo que somos o lo que fuimos para ser como ¿quién? Como Él. Como Él, amén. Entonces, a veces nosotros decimos: sí, soy cristiano, pero yo no llego tanto. Eso no es para mí. Este carácter yo no lo voy a cambiar. Esta soberbia yo la voy a retener porque a mí me hace falta, porque es parte de mi personalidad. Esta ambición yo no la voy a dejar, amén. ¿Por qué? Porque pues yo tengo que hacer las cosas. Entonces nos estamos negando, hermanos, a trascender. Nos estamos quedando ¿en dónde? En Harán. Nos estamos quedando antes de llegar a la tierra prometida, porque nosotros nos estamos deteniendo, hermanos. Cuesta mucho ser como Él, pero a Él le costó hacer eso. ¿Qué fue? Mucho, hermanos, le costó la vida, amén. Le costó la vida, le costó la humillación, le costó dejar su trono, le costó dejar todo, amén. Entonces, a veces queremos muchas cosas de Dios, hermano, pero nosotros no queremos entregar las que ya tenemos. Y entre esas cosas que anhelamos y queremos, hermanos, a veces Dios pide que nosotros ya hayamos sido renovadas para podernoslas dar. Que ya hemos sido renovados, que ya hayamos entrado en un proceso de cambio, hermanos, que como dice la palabra de Dios, nuestra vida sea de gloria en gloria, no importando la circunstancia, hermanos, sino la gracia que mora en nosotros. Amén. Entonces, si nosotros no queremos, hermano, dejar nuestra tierra o dejarnos a nosotros mismos y nos resistimos y queremos tener la mitad de Dios y la mitad de nosotros, pues se nos va a ir dando poco a poco, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos poniendo posición. No somos vasijas correctas, hermano, para que la gracia plena del Señor, hermano, que nos puede ayudar a vivir de victoria en victoria, se derrama en nosotros, amén. Número 2, que él más le dice vete de tu tierra, y luego le dice vete de ¿quién? De tu parentela. Si esto lo aplicáramos literal, ¿cómo quedaría, hermanos? Y si está bien que dejemos a nuestra familia, pero luego si nos dice que honremos a nuestros padres, pues ya nos fuimos, ¿verdad? Entonces dice vete de tu parentela, y la tomaríamos así, hermanos, es estar dispuestos a cambiar constantemente y no aferrarnos a todo lo que nos parezca familiar. Eso es lo que quiere decir el Señor, amén. Eso es lo que quiere decir realmente el Señor. El Señor no viene a separarnos de nuestra familia, hermanos, sino a dejar la mentalidad que nosotros habíamos adquirido con una familia, hermanos, amén, que ellos aprendieron de otros y de otros y de otros, y ellos creyeron que lo prudente era enseñarnos y inculcarnos, hermano, lo que ellos traían. Pero entre eso que nos inculcaron, hermanos, a muchos nos inculcaron a buscar a Dios, hermano, de una manera muy distinta a la que la palabra de Dios lo marca. Por ejemplo, amén, nos enseñaron a obedecer a Dios, hermano, a medias. Nos enseñaron a ponerle límites a Dios
y a la fe. ¿Sí o no? ¿O nada más a mí? Nos enseñaron a buscar alternativas aparte de Dios. ¿Cuántos no, hermanos, estuvimos? Mire, porque yo era muy incrédula para todo, pero yo sé que muchos, hermanos, buscaron entre la brujería, buscaron entre los horóscopos, buscaron entre la lectura de cartas, buscaron entre no sé cuántas, hermanos, una opción aparte de Dios. A ver qué me dicen, ¿sí o no? Tenemos que ser honestos, hermano, porque si Dios sabe las cosas, pues ahora sigue como dice el dicho, que la sepa el mundo. Entonces, nosotros así como eso, hermano, nos enseñaron muchas cosas, muchas alternativas. Yo me acuerdo que en mi familia una vez se dijo así: es que tú tienes que buscar tu salud y búscala donde la halles, y aunque sea brujería. Entonces, hermano, ¿sabe que de donde venía Abraham, hermano, precisamente había mucho de todo eso? Era una idolatría, hermanos, pero fuerte, hermanos, amén. Él venía de tradiciones de idolatría, de brujería, de todo, hermano. Estaban muy cercas, prácticas paganas, hermanos, a ellos muy fuertes. Su mismo papá era idólatra, hermanos, amén. Entonces, aquí Dios nos está invitando a observar, ya no a aferrarnos y decir, pues es que en mi casa se tiene esta costumbre, o en mi casa se dice así. Yo, por ejemplo, traía de mi familia materna que las personas eran hostiles, hermanos, eran hostiles, y mi mamá me decía, es que son muy serios, es que ellos son orgullosos. Pero me lo decía en un tono, hermano, o en un sentido como que yo entendiera que eso era como ¿qué le quiero decir? Como un don, como una honra. Que yo dijera, es que son orgullosos. Oh, sí, es que es orgulloso. Yo también debo de ser orgullosa. Entonces, hermanos, se nos inculcan cosas que no tienen sentido, y que nosotros venimos y las comparamos con Cristo y decimos, ¿dónde cabe esto? Yo cuando era mundanita, hermanos, que no conocía al Señor, yo decía, a mí búsquenme por la buena y me van a hallar de buena, pero búsquenme por la mala y no me van a querer conocer. Y ahorita me busquen por la mala o me busquen por la buena, tengo que ser como Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Que no paguemos mal por mal. Entonces, ¿cómo me van a encontrar? ¿Me van a encontrar como antes? No me pueden encontrar como antes, hermano. Dice que no nos cansemos de hacer el bien, que porque a su tiempo cosecharemos. Amén. Y yo no era esa, hermanos. Así como le estoy describiendo, así era yo. Yo era muy buena con la gente buena, pero con la gente que no era buena yo tampoco, hermanos. Amén. Y Cristo no me llamó a conservar esa bota vieja, hermano, y querer, sí, no, a mí si me buscan por la mala me hallan, y Señor, dame sabiduría. Yo no te puedo dar sabiduría. Dame don de sanidad. No, yo no te puedo dar don de sanidad hasta que dejes tu bota vieja y te renueves y trasciendas y te transformes en lo que verdaderamente tienes que ser transformado. Entonces, cuando nos dice sal de tu parentela, le está diciendo, ocúpate de analizar el raciocinio que tienes y cómo respondes. Yo no le puedo decir a mi esposo, yo porque soy mujer, pero a lo mejor el esposo no le puede decir a la esposa, es que en mi casa es así, y si no te gusta, pues tú sabrás lo que haces. Yo no le puedo decir eso, yo le puedo decir, es que en la Biblia dice, ¿sí o no? Es que en la Biblia dice, no mi mamá dijo, no mi papá dijo, sino en la Biblia dice. Y allí yo estoy dejando ¿qué? A mi parentela. Pero eso quiere decir que ya no voy a amar a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. Claro, pero a mí yo tengo que asimilar ese chip nuevo, donde ya no es lo que dijo mamá, donde ya no es lo que dijo papá, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y yo he conocido a muchas personas, hermano, que les he hablado de Cristo y me dicen, la entiendo o te entiendo, está muy bien y es verdad y la Biblia lo dice,
Pero yo no puedo traicionar los principios que mi madre o mi padre me dejaron, porque ellos me dijeron, esto te inculcamos y en esto permanece. Pero sí sabes que es algo errado, que te puede llevar en la eternidad al infierno, sí sé. Pero no lo voy a dejar. Porque mi madre que ya murió, mi padre que ya murió, en esto me dejó. Y en ese momento me dan ganas de decirle, pues acomódate porque te vas a encontrar con él en el infierno. Perdón, la palabra está muy fuerte, pero es verdad. Porque si él o ella te inculcaron eso y tú quieres conservarlo, el mismo lugar que esa persona ocupó, ese mismo lugar vas tú. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que yo veía películas viejitas de allá de Pedro Infante, hermanos, de todas esas, porque mi marido las pone, hermanos, amén. Y esas películas eran de que mataron un papá, mató a otro papá y luego nacían los hijos de este y los hijos del otro y se seguían matando y luego los nietos se mataban también unos contra otros porque tenían que seguir esa tradición, hermanos, de venganza. Una familia contra otra. Se acababan familias completas, hermano, con todo y los hijos, hasta las vacas y los perros y todo se acababan porque seguía la tradición de la venganza. Esa es la mentalidad de la parentela, hermanos. ¿Quién sabe por qué se matarían los de atrás? ¿Yo por qué me tengo que seguir matando con los demás? Eso no me pertenece a mí. Como dijeron, lo que no fue en tu año, no fue en tu daño. Ya pasó. ¿Tú qué tienes que ver? Amén. Porque a mi mamá le hicieron muy mal mi papá, entonces yo trato mal a mi marido. Porque mi mamá fue muy lista con mi papá y le hizo tales cosas, entonces yo mantengo a mi mujer humillada. No, ¿qué tiene que ver eso contigo? Busquen la palabra de Dios. Y lo que te diga la palabra de Dios, eso es lo que tienes que hacer. Amén. Muy bien, entonces dice, salte de tu parentela y más o menos ya entendimos que salir de la parentela, ¿verdad? Dejar cosas, hermano, va a haber cosas que nuestra parentela nos inculque que van a coincidir con las que Dios nos dé, ¿sí o no? Hay muchas cosas que nos inculcaron nuestras madres y no todo es malo. Hay muchas cosas que nos inculcaron y usted las encuentra en la palabra de Dios y dice, ay, mi mamá no conocía la Biblia, pero pues esto da con lo que ella me enseñó. Entonces eso no, pero hay cosas que están totalmente, hermano, contrarias a lo que es la palabra de Dios. A mí cuando estaba niña, hermanos, alguien muy querido de mi familia me sacaba y veía las tormentas y me decía, a ver, y me sacaba con un cuchillo, yo estaba como mi nieto y me decía, a ver, vamos a hacer que no llueva. Y hacíamos rezos y hacíamos no sé qué, hermano, y se despejaban las nubes y se iba la tormenta. Pregúnteme si lo sigo haciendo. Si lo sigo haciendo, hermano, no soy digna de estar aquí. Y eso me lo inculcó ¿quién? Y yo vi que sucedía, hermanos. Ellos me lo inculcaron, amén. Y yo los amaba y los respeto y fueron grandes personas, pero ese es un punto en el que yo tenía que salir de mi parentela. ¿Sí o no? Porque ¿qué estaba haciendo ahí, hermanos? Yo me estaban usando para hacer hechicería, hermanos, así. Entonces digo, ¿yo cómo puedo seguir ahí? Yo no puedo seguir ahí, porque la palabra de Dios, hermano, dice que no consultaremos ni hablaremos con los muertos, ni iremos con los hechiceros. ¿Verdad que no? Entonces, ¿yo cómo voy a hacer eso, hermanos? Yo no puedo hacer eso. Entonces, vete de tu parentela. ¿Y cuál es la otra, hermanos? Y de la casa de tus padres. Y casi esto, hermanos, es la continuación de lo que estamos viendo. A nosotros se nos implantó un chip, hermanos, de lo correcto y lo incorrecto. En mi casa se decía, haga las cosas como Dios mande. Yo no sé si a ustedes les llegaron a decir así. Es que no lo haga así, es como Dios manda.
Le decían, coma como Dios manda, cásese como Dios manda, peínese como Dios manda. A los hombres le decían, córtese el pelo como Dios manda. Y yo vengo aquí, hermano, y busco como Dios manda, y no es lo mismo que me mandaban ellos. ¿Sí? Entonces, muchas veces, hermano, nuestros padres y nuestros antecesores confundían lo que Dios quería, la voluntad de Dios, con la de ellos. Amén. Entonces, aún así, hermano, se ha traducido el evangelio. Ahorita hay modelos de vestidos, de peinados, de cortarse el pelo, y hasta dicen, esta comida es cristiana, y esta falda es cristiana, y este pelo es cristiano. No, hermanos. Hay pasarelas cristianas. Amén. Porque eso es como Dios manda. Y en realidad usted busca y esculca, hermano, y es como ellos están mandando. Le están añadiendo a la palabra de Dios, hermano, sus principios, su identidad. A lo mejor a ellos les gusta así, o ellos consideran que así está bien, pero lo que la palabra de Dios dice es muy distinto. Entonces, para nosotros trascender, hermano, ¿sabe qué? Quítese ese chip de Telcel. No, perdón. Quítese ese chip de no sé qué, hermanos, que no alcanza bien la señal, y póngase uno, hermanos, un chip que es el chip de la eternidad. Amén. Y en ese chip de la eternidad vienen instrucciones nuevas, casi todas. Y dice el Señor, le tienes que hacer así, en esta situación le vas a hacer así. ¿Por qué no lo tenemos que cambiar, hermanos? Simplemente porque muchas cosas contradicen a Dios. Y por muy bonito que sea, y por muy bonita que sea su familia, y por mucho que usted la ame a su tía, a su tío, a su abuelito, pero si él contradice a Dios, hermano, usted tiene que estar en contra de ese principio. Te quiero mucho, abuelita, pero mira, la palabra de Dios dice esto. Te quiero mucho, tía, pero yo no voy a hacer así porque la palabra de Dios dice así. Nosotros en Asambleas de Dios, hermanos, decimos que la palabra de Dios o la Biblia es nuestra única norma de fe y conducta. Así que si no está en la Biblia, hermano, no es para nosotros. Amén. Pero que lo dijo el sabio, el filósofo, el licenciado, el arquitecto, no lo dijo Jesús, punto. Vamos a lo que es, hermanos, Abraham pasa por todos esos, hermanos, si se sale, si deja, ya vimos que si se sale de su tierra, se sale de su parentela. Cometió un pequeño errorcito, hermanos, porque se llevó al sobrino, pero eso ya es literal, ¿sí? Nosotros a veces nos llevamos al sobrino un pensamientito por ahí que decimos como que está mal delante de Dios, pero pues yo lo voy a seguir haciendo porque mi mamá lo hacía. Entonces, Abraham batalló mucho, hermanos, amén, hasta que Lot agarró su camino y él el del sí. ¿Se acuerda que eso dice la palabra de Dios? Bueno, entonces hay un punto alto, hermanos, aquí que es, yo creo, donde es probado este hombre para que este vino nuevo se derrame y de veras reciba las promesas, hermanos, que el Señor tenía para él, hermanos. ¿Sí se acuerdan de las promesas de Abraham? ¿Cuáles son? Una tierra nueva y una descendencia, hermanos, que hasta nuestros días sigue. Dijo, ¿ves las arenas del mar? Pues así será tu descendencia. Pero no nacía, hermanos, el primogénito del que iban a salir todas esas arenas del mar. Este primogénito nace, hermano, pero un buen día, no lo vamos a leer, todos conocemos ese episodio. Un buen día, hermano, el Señor le habla a Abraham y le dice, vas a subir con Isaac, lo vas a llevar hasta allá arriba y me lo vas a sacrificar. Y ya, no, me hubiera quedado donde estaba. ¿Cómo va a ser posible? No, esa no es la voz del Dios, es la voz del diablo, porque Dios no se puede contradecir, ¿o no diría usted eso? ¿Cómo si de ahí va a venir su descendencia? Pero ¿sabe qué, hermano? Abraham estaba ya muy hermano, pues ya estaba viejito cuando tuvo a Isaac. Ya era hijo, nieto y bisnieto, todo junto, allí se cumplió. Amén. Y el Señor le dice,
me lo subes y me lo sacrificas. Después de que el Señor nos dio algo, hermanos, que tanto deseábamos, que tanto queríamos, y estábamos tan bien en ese momento, y el Señor nos habla y nos dice, me le subes allá y me lo sacrificas. Y usted dice, ¿cómo? Ya no entendí. ¿Sí o no? Sin embargo, hermanos, ¿sabrán qué hizo? Otro día agarró al niño, hermano, que no era un niño, que era un joven que ya había estado presente en sacrificios, que sabía lo que sucedía en esos sacrificios. Isaac es una figura de Jesús, hermano. Le carga un tercio de leña y suben. Y él empieza a hacer todos los preparativos, hermano, para sacrificar ¿a quién? A su hijo. Yo no sé cuántos de ustedes estén pasando por eso, hermano. Dios les dio, Dios les prometió y Dios les dio. Y están a punto, hermanos, de ofrecer en sacrificio lo que tanto trabajo les costó. Y el regalo que ustedes recibieron del Señor. Ahí podríamos ver, hermanos, la conducta de Abraham. Y la conducta de Abraham, ¿cuál es? Iba con los criados y le dice, quédense aquí. Subimos, y no dijo sacrificamos, subimos y adoramos y regresamos. Y ahí, hermanos, yo creo que el diablo cae de nuca, hermanos, amén. Porque a veces uno no entiende lo que el Señor le está pidiendo, pero sin embargo lo obedece. Y en ese momento, hermano, yo creo que hay aplausos en el cielo, porque dice, ya trascendió. Ya trascendió. Verdaderamente confía en Dios. ¿Verdad que sí? Verdaderamente confía en Dios, porque lo que se le dio, lo que tanto pidió, en este momento está a punto de ofrecerlo. Y estando ahí arriba, hermanos, el Señor dice que un ángel provee. De repente se ve un animalito ahí corriendo y dice, ahí está. Y suelta las manos de su hijo, hermano, y sus pies que ya estaban atados y preparados para el sacrificio. La conducta de Abraham, hermano, no es una conducta negligente. Es la conducta de obediencia y de confianza, hermanos, plena hacia el Señor. Esa confianza plena del que sabe que el Señor siempre va a hacer lo mejor. ¿Para quién? Para Dios. Cuando nosotros cuestionamos al Señor en una de esas pruebas, hermano, estamos evitando trascender. Amén. Cuando el Señor hace esto, hermano, con Isaac, yo no sé el Señor qué esperaba, pero yo creo que Él de antemano ya sabía, porque Él todo lo sabe, que lo que iba a hacer Abraham, hermanos, amén. Y aquí en este pico, hermanos, Dios no solamente está pidiendo que le entregue a usted su pasado, lo que usted pensaba, de con quién usted venía, el estar quedando bien con la gente de atrás, con la gente que usted tenía, sino le está diciendo, entrégame el futuro, porque fue lo que le pidió a Abraham. Ya me entregaste todo tu pasado, ya saliste de esa tierra, ya caminaste, ya me obedeciste, ahora entrégame en tu hijo, me estás entregando el futuro. Amén. Entonces, ¿a cuántos de nosotros Dios nos está pidiendo que le entreguemos el futuro, hermanos? A muchos nos está diciendo, confía en mí, entrégame tu futuro. ¿Por qué estás así? ¿Por qué te tensas? ¿Por qué me cuestionas? ¿Por qué me reclamas? Entonces no confías en mí, entonces no me pidas dones, entonces no me pidas sabiduría, entonces no me pidas toda tu herencia, porque yo no te la puedo dar, porque realmente no confías en mí. Me has entregado tu pasado, pero para trascender totalmente necesito que me entregues tu futuro. Si nosotros realmente, hermanos, abrazáramos de corazón estas palabras, nuestra vida, hermanos, sería de victoria en victoria, aunque no estuviéramos para el mundo en victoria, porque sabríamos, hermano, que nuestro Padre está encargándose de lo que nosotros no sabemos que nos va a dañar, ¿sí o no? Amén.
Un trabajo, hermanos, ¿es de bendición o es de maldición? ¿Sabe que hay personas que han perdido la salvación por un trabajo? Entonces, ¿es de bendición o es de maldición? Ajá. El trabajo, un hijo, la riqueza son algo neutro, hermanos. Un matrimonio es algo neutro. Cualquier bendición que usted pide es algo neutro. Y decía la hermana Noemi aquí, lo que cambia las cosas es la posición y el lugar que usted le da a las cosas. Cuando usted le da lugar al trabajo antes que Dios, usted no está preparado para bendecir, para ser bendecido económicamente, ni ser bendecido con un trabajo, porque usted le está dando el lugar que le corresponde a Dios. ¿A quién? Al trabajo. Hay personas que han pedido un hijo, hermanos, y inmediatamente se dedican al hijo, como le pasó, fíjese lo que le pasó a Abraham, era su hijo primogénito, y ya por el hijo, hermano, no vienen. No, ya no venimos porque el hijo. Entonces en ese momento lo estamos poniendo en el lugar de Dios. Hermano, y si alcanzan ciertas bendiciones las personas que no le sacrifican a Dios, claro, hermano, con muchos esfuerzos, con mucho sufrimiento, porque ahí no va el apoyo de Dios, y la palabra de Dios dice que no es en nuestras fuerzas, que es en las de Él. ¿Sí? Entonces, sí se alcanza, hermano, a costa de muchos sufrimientos, de mucho padecer, de familias que se desbaratan por andar haciendo mucho dinero. ¿Sí o no? Pero todo en nuestras fuerzas. Y nosotros no venimos a eso, hermano, ni ese es nuestro destino. Amén. Hay un proverbio donde dice, hermano, que lo que personas malas van a hacer, hermano, nosotros lo vamos a disfrutar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo vamos a hacer en la paz del Señor. Y ellos están dejando, esas personas están dejando su vida, hasta la vida de otros, su matrimonio, sus hijos, para alcanzar eso. Pero no lo están haciendo porque la palabra de Dios dice que las riquezas que Dios da, hermano, son de bendición. Amén. Que no nos van a causar aflicción. No quiere decir que usted no se canse, no quiere decir que usted no batalle. No, no estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando que siempre va a ser satisfactorio, y aunque acabe cansado, va a acabar dándole gracias a Dios. ¿Sí o no? En ese sentido. Que no le va a causar que usted se aleje de Dios, que no le va a causar que usted se aleje de sus hijos, que no le va a causar que usted se aleje de su esposa o de su esposo, porque entonces, hermano, usted va en sus fuerzas. Amén. Ya no está en las del Señor. Amén. Entonces le dejó lo último y le dice: ya me entregaste el pasado, ahora entrégame el futuro. ¿Cuántos de ustedes han confiado plenamente el futuro de ustedes y de su familia al Señor, hermanos? Piénselo bien, piénselo bien. A veces es muy difícil, hermano, cuando una persona está muy grave, decirle al Señor: Señor, haz tu voluntad. Regularmente nadie de nosotros estamos preparados para hacer eso. Todos le pedimos: Señor, levántalo, levántala de esa cama, amén. Pero yo creo que sí estamos preparados para decirle al Señor: solo tú, que conoces el pasado, el presente y el futuro, sabes lo que me espera. ¿Y sabes qué? Sea lo que sea que venga en mi futuro, te lo entrego. Amén. Sea lo que sea que está en mi futuro, te lo entrego. ¿Por qué? Porque ¿en qué mejores manos puede estar? ¿Usted cree que usted puede controlar su futuro? No, hermanos. Lo único que podemos controlar es lo que estamos viviendo ahorita. El futuro está en manos de Dios. Amén. Es incierto. Entonces, ¿qué mejor que nosotros lo entreguemos en sus manos? Vamos a Génesis 12:1 y vamos a volverlo a leer, hermanos. Fíjese, inmediatamente que lo sacó de esa tierra, ¿le dio la otra tierra? No, le dijo: primero tienes que pasar un proceso y luego te la mostraré. ¿Sí?
Nosotros tenemos una tierra prometida, hermanos, tenemos promesas de parte de Dios, abundancia en todos los sentidos, hermanos, amén. Pero nosotros tenemos que, hermanos, seguir ese proceso primero. Desinstálese todas esas cosas que no le sirven, trascienda para bien. Nosotros mismos no necesitamos que nos anden señalando y diciendo, tú tienes que quitar esto de tu vida y tú tienes que quitar esto otro. De hecho, eso no es bíblico, hermano. Que yo le ande diciendo a usted, quite eso de su vida. Usted se tiene que dar cuenta y quitarlo y decir, yo quiero trascender. Yo quiero que el Señor derrame ese vino nuevo en un odre nuevo. Amén. O que me dé mi herencia. Nosotros, hermanos, fuimos llamados, hermano, para la esencia que tenemos ser cambiada por la esencia de Dios. Amén. Cuando la esencia de Dios, hermano, mora en nosotros, hermanos, nosotros vamos a ser bendecidos. Vamos a 2 de Samuel, hermano, ya estamos terminando con este verso, terminamos. El verso es 11 y vamos a leer el 11 y el 12. Y dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo, ¿quién, hermanos? Jehová a Obed-edom, ¿y a quién más? Y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Esa era, hermanos, esa arca era la portadora de la esencia de Dios, hermanos, pero en el nuevo pacto y en el tiempo que nosotros estamos, hermano, ¿quiénes somos el arca de la alianza? Usted y yo. Nosotros somos, hermanos, los portadores de la presencia de Dios. Pero para que esta presencia, hermanos, se active, necesitamos verdaderamente, hermanos, ubicarnos en la identidad que Dios nos ha dado. Y esa identidad, hermanos, es de una transformación, hermanos, de acuerdo al Señor, hermano, no de acuerdo a nosotros. Amén. De nosotros entender, hermano, que nosotros realmente somos esa arca y nos tenemos que comportar de acuerdo a la esencia, hermano, que nosotros contenemos. No a la esencia que nosotros traíamos, amén, sino a la esencia que nosotros debemos de tener. Y esa esencia se adquiere, hermano, cuando nosotros dejamos todos estos hábitos que estuvimos viendo. Amén. Así que si usted detecta cosas, no se justifique, quítelas en el nombre de Jesús. Amén. Y hágase nuevo para que el Señor pueda derramar ese vino nuevo. Y viva, hermano, de victoria en victoria. Amén. Porque dice que este hombre prosperó, hermanos, en todo. Y aún, ¿quién más, hermano? Su familia. Amén. Toda su casa prosperó porque él era, ¿qué? Un odre nuevo por la esencia, hermanos, que estaba en esa arca. Amén. En su corazón y en su vida hay una esencia nueva, pero que necesita de revelarse, hermanos, a través de que usted abrace esa identidad, hermano, de hijo de Dios, de verdadero hijo de Dios. Póngase de pie.